Dale. Bueno. Hoy es viernes, apaguen los micrófonos para escuchar a Mariel más claramente. Hoy es viernes 14 de abril de 2023 y tenemos el grupo Bion, Post-Bion y vamos a arrancar, como dice Mariel, con la puntuación de la última reunión que tuvimos del grupo, que, bueno, si no me equivoco fue el 17 de marzo, ¿no? Empezamos con la puntuación y después vamos a seguir trabajando con Delirio y Cotidianeidad de Resnick, la puntuación que preparó generosamente también el doctor Ricardo Rey. Así que Mariel, te escuchamos. Bárbaro. Arrancamos un nuevo año con el grupo de investigación Bion, Post-Bion, espacio de APA, coordinado por Hilda Katz y Ricardo Rey, trabajando sobre una excelente traducción y punteo de Ricardo sobre un trabajo de Resnick, Delirio y Cotidianeidad. Algunos extractos de lo presentado. Ahí tomo parto de la puntuación de Ricardo. El psicótico no puede tolerar vivir en su propio cuerpo y sufrir su existencia. Se pregunta, ¿su inexistencia? Por ello abandona la barca para proyectarse en el mundo circundante. Así deviene un ánima errante, sin cuerpo, y busca otro cuerpo o lugar en donde albergarse. Se huye de una muerte inminente. ¿Inexistencia? Para renacer en otro lugar o en otro modo, mediante la identificación proyectiva patológica, creando el mundo delirante. Así una paciente me dice, no puedo parar de delirar porque el delirio es para mí como una droga. Punto 1. La condición necesaria para el psicoanalista con el paciente psicótico lleno de ansiedad disociativa consiste en tener una personalidad que tolere un máximo de opacidad o transparencia y aún estados de ambigüedad y disociación extremas. Así hay que tolerar la niebla de la confusión como parte constitutiva del clima de esta aventura. Dice Ricardo, cuando se desembaraza de la inexistencia por proyección, él se siente existente y exultante porque existe, pero al mismo tiempo se siente huérfano porque pierde el objeto que lo sostiene. Tiene que ir a buscar un objeto resucitador, y ese objeto puede ser la comida compulsiva, la promiscuidad, la pornografía, puede ser el juego patológico, la droga. Hilda. Green, en Locuras Privadas, dice, la locura materna es imprescindible para el aparato psíquico del bebé. Cuando esa locura materna lo engolfa, al punto de no dejarlo separarse, empezamos con los problemas. Cuando no hay una función paterna que lo saque al hijo de ese engolfamiento, que le muestre otro mundo posible, un más allá. Estas situaciones de simbiosis patológicas pueden engolfar y llevar hasta la psicosis. Ricardo, proyectar la inexistencia le genera culpa. Va a haber castigo, como ser la bulimia. El tipo come todo, pero después se tiene que castigar vomitando, o se tiene que castigar perdiendo en el casino. El diagnóstico de bipolaridad, desde el punto de vista psiquiátrico y neurológico, tiene ciertos aspectos genéticos, donde muchas veces el pibe es bipolar porque uno de los padres es bipolar y los abuelos fueron bipolares, y es esa la trayectoria genética. Más allá de la genética, hay que pensar que el bipolar se crió con otro bipolar. Imagínate una madre bipolar cuando está depresiva, el pibe no existe, le da la espalda, y una madre que está maníaca tampoco le da bola al pibe. Hilda. Es la madre que Winnicott llama impredecible. Es la madre que atormenta porque no sabe... todos. Es la madre que atormenta... ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Hay alguien con el micrófono abierto.
Sí, Mirta y Vicky, pareja, María Cristina Morales, si pueden apagarlo. Es la madre de Winnie, que Winnicott llama impredecible. Es la madre que atormenta porque no sabes con qué te va a salir. Yo tomaría la inexistencia que plantea Ricardo como la melancolía. Cuando el melancólico siente que no existe, entonces sí puede proyectar al otro esa tristeza, esa depresión, de que el otro no sirve para nada, por un rato se libera. Capítulo 5 de Aprendiendo de la experiencia de Bion. Ahí describe muy bien el tema de reemplazar la falta de bienestar psíquico, los vacíos, por lo material, porque nunca se puede saciar, siempre hay más cosas. Ricardo. ¿Quién está ahí? Hay alguien con el micrófono abierto que aparece en mi pantalla. No veo el nombre. ¿No ves el nombre? Ahora te veo a vos, Hilda, pero antes estaba viendo a alguien que estaba con el micrófono abierto. Bueno, sigo. Ricardo, el psiquiatra que más lee Freud era un psiquiatra alemán que se llamaba Griesinger. Griesinger. No sé si lo escribí bien. Griesinger. Tenía la teoría de que toda enfermedad mental partía de la melancolía. Mahler, cuando habla de autismo, dice que a veces pasa desapercibida una profunda depresión y después saltan los cuadros psicopatológicos. Valeria, se me coló la idea si se puede descargar algo de crueldad en la proyección de la inexistencia. Hilda, me aparece la última imagen de la película Relaciones Peligrosas. Mientras Michelle Pfeiffer lo abraza a quien ella ama llorando, y le dice, te quiero, y él le dice, yo a vos no. Y él llora mientras le dice, yo a vos no. Es un ejemplo clarísimo de cómo proyecta toda la destrucción, pero no logra destruirla del todo a ella, porque ella le dice que lo sigue queriendo. Si no hay función alfa para arreglar esa proyección, termina en un problema de psicopatía. Si le funciona la psicopatía, la va a hacer funcionar todo lo que pueda mientras tenga una víctima al lado. Ustedes saben que la pareja ideal del psicópata es el melancólico. Mirta. He observado bebés con madres rechazantes. En la observación que he hecho, por ejemplo, que me entregaban a un bebé, cuando se lo devolvía a la madre, se le escondía debajo de la axila y cuando la tocaba la chupaba. Observaba yo en ese niño una simbiosis, no se podía separar de esa madre rechazante. Hilda. Porque siempre se queda esperando. Eso decía Raskowski, que cuando ven una persona de 50 años que va de la mano con la mamá por la calle, no es porque la quiera mucho, está esperando que algún día le dé lo que nunca le dio. Patricia, también puede pasar a tener la buena suerte de tener un padre muy amoroso, que lo rescate, que se enamore y que pueda soportar esas proyecciones y ese trabajo amoroso pueda transmutar el vínculo. Me quedé con el tema del melancólico. Yo no sé si es lo mismo que el inexistente, o el deseo inexistente, o el vacío, porque en el estado melancólico, donde la sombra del objeto cae sobre el yo, el objeto que lo odio queda identificado, el objeto que odio queda identificado con ese objeto que odia y se mata a sí mismo en el suicidio. Lo que siento frente a un melancólico es que es el centro del mundo. Se autorreprocha, se desvaloriza, tiene como una existencia marcada por esos autorreproches, se siente el dueño de la verdad. Entonces, ¿por qué eso sería una inexistencia? Hilda.
Una existencia es lo que lo originó, eso se originó en una inexistencia. Hay muchos grises, entre ellos escaparse hacia arriba con el delirio, escaparse hacia abajo con el suicidio. En el medio tenemos un montón de variantes, la droga, el alcohol, la pornografía, la anorexia. Yo me encuentro con consultas con adolescentes que empiezan con que no quiero vivir más o para qué voy a vivir. Empiezan como a hacer un pasaje al acto de eso que Ricardo llama la sensación de inexistencia y que yo creo que está muy relacionado con el concepto de adulticidio, porque los adultos han desaparecido en acción, sin avisar, y no le han dado esto que Ricardo llama el sentirse existentes, la continuidad de la vida o la fuerza, no han sido llenados de eso. El germen del amor se origina justamente, esto lo decía Raskowski, pero está muy imbuido en las teorías de Bion y de Winnicott, en ese estado de inmunidad que nace el animal humano. No debe ser la palabra inmunidad. No, perdón, es inermidad. Inermidad, sí. Sí. El estado de inermidad en el que nace el animal humano. Porque el animal humano nace sin estar terminado, depende del otro con el que se encuentra. Y si ese otro, como con el que se encuentra, no funciona, queda sin terminar. La cría humana necesita del otro. Esta dependencia, si es satisfecha, es el germen del amor y de todos los vínculos amorosos posteriores. Sylvia Bleichmar también lo desarrolla. Bueno, y Bion también, en el famoso capítulo 5 que le dije de Aprendiendo de la Experiencia. Sí. Que habla Sí, del sí. amor todo el tiempo en ese capítulo. Ah, qué lindo. Yo, por mi experiencia con las madres de pacientes psicóticos, no me he encontrado con mamás que hayan podido tener una unión ilusoria, que su bebé se haya creído que creaba el pecho cuando ella se lo daba, que el problema fue que haya faltado una función paterna que haya cortado ese engolfamiento inicial. Me he encontrado con funciones maternas muy deficitarias por diversos problemas de su propia historia, o con un duelo sin tramitar por un bebé que se les había muerto, por ejemplo. Pero no me encontré con mamás con ciertas características capaces de poder subjetivar un bebé y que haya faltado un corte posterior. Tenemos que pensar que la función paterna es vehiculizada por el lenguaje de la madre. Entonces, esa mamá, cuando es amorosa, puede contener, puede decodificar las sensaciones del bebé, puede actuar de recicladora de esas proyecciones negativas del bebé. Es una mamá con ciertas características, porque está sostenida también por algo que ocupa una función paterna, porque si no, no lo puede hacer. Entonces, esta simbiosis que se da no es ilusoria, es realmente psicótica. Entonces los resultados son esos. Es diferente cuando sí una mamá puede subjetivar y pasa eso. Lo que quise decir ahí, que no es una ilusión de que el bebé es uno con ella, que ella se cree que es una con el bebé realmente. Claro. Es diferente. Bueno, eso habla, eso que vos decís que ella se cree, lo que dice Green, remedando a Winnicott y Bion, ¿no? Que lo primero que acontece con suerte en el vínculo de la madre con el bebé es la devoción. Esto lo dijo en un congreso internacional, se enojó mucho porque nadie le decía la palabra devoción, se levantó y se fue. Pero él dijo, la devoción, que leyendo bien Bion y Winnicott aparece el tema de la devoción, ¿no? Inicial, ¿verdad? Claro. Que constituye la trama, que sostiene esa trama donde el bebé se puede albergar en el útero mental materno. Pasa del útero a útero al útero mental, a través de esa devoción. Es muy interesante esa palabra de devoción, porque devoción está marcando una alteridad. Al haber una devoción, es una devoción hacia otro, hacia alguien.
No es lo mismo que yo he visto de la madre del psicótico que es una con el otro. A mí una mamá de un Exacto. psicótico me ha llegado a decir que es su hijo y ella son uno y que ella tiene 4 brazos y que la cabeza la comparte con el hijo. Y vos saliste corriendo porque pensaste que era una araña. Más que la mamá de un psicótico era una psicótica. Seguro que era psicótica. Es así al menos. Bueno. Pobre. Es diferente cuando así una mamá puede subjetivar y pasa eso que está muy encima y que no permite tanto que el papá corte y hay ciertas fallas en la función paterna. Lo que nos encontramos aquí es con que no deja mucho lugar al surgimiento del deseo del propio hijo, pero no una mamá que no constituye tempranamente. Claro. Es un peligro y creo que es la problemática que estamos viviendo hoy en consultorio, que es que muchos adolescentes no tienen ganas de nada, no quieren nada, porque no hay lugar para que emerja el propio deseo, las propias preguntas, las propias inquietudes. Quería hacer esta diferenciación, distintas características maternas, que no es la misma mamá que no subjetiva que la que sí, y hay una función deficitaria que no hace corte. En el primer caso nos hallamos en una psicosis simbiótica, la mamá no puede dar lugar a una función paterna. En el otro caso de los adolescentes que vemos ahora, quizás es una función paterna fallida, que no ayuda a que el chico salga, dale pibe, vamos afuera, vamos a hacer un deporte, como que el padre pueda sacar al chico de una mamá con ciertas características que engalza. Si yo le agregaría acá algo, pero esto de lo que venimos trabajando entre todos, ¿no? Como que para poder desear hay que haber sido deseado, ¿no? Hay que haber internalizado la función deseante recibida por otro. Si uno no fue deseado, es muy difícil que pueda desear, ¿no? Es difícil, no es imposible, pero es difícil. Como también para poder ocuparse, alguien se tiene que haber ocupado de nosotros primero, como para después nosotros ocuparnos. Para poder preocuparse por el otro, alguien se tiene que haber preocupado por nosotros e internalizar esa función para poder preocuparnos, ¿no? Esto lo digo un poco a raíz de lo que trabajamos y que trae Mariel, que nos permite ir creando, ¿no? Pensamientos. Una cosa que se me ocurre es que podríamos diferenciar al hijo como objeto de deseo del hijo como objeto de goce. Ahí es otra diferenciación, claro. El hijo como objeto de deseo, porque el hijo como objeto de deseo implica cierta tolerancia de que el hijo tiene una individualidad separada de uno. Claro. Donde uno puede decir, me gustaría que fuera así, o me gustaría que haga esto otro, pero en ese me gustaría implica el reconocimiento de que no es eso que yo me gustaría que sea. Mientras que en el hijo como objeto de goce me parece que no hay esa opción de me gustaría. Es, vas a ser así, y se acabó. Vas a ser de esta manera. Claro. Hay una cosa dogmática, una cosa unidireccional, dogmática, sin alternativa. Eso lo dice Ferber. Hilda, vos que te gustó lo de Ferber. Ferber dice, una madre que sea capaz de querer al hijo por lo que el hijo es él, separado de lo que la madre le quiere proyectar al hijo como goce. Claro. Que también sería esa diferenciación que se hace, que en la neurosis alguien te puede decir, bueno, tal persona se parece a mi papá, y en la psicosis dice es, ¿no? Es decir, como que no hay apertura o posibilidad a que puede o no puede ser, sino que es un pensamiento concreto, ¿no? Bueno, certeza, claro, es la certeza, ¿no? No podría ser, se parece, tiene algunos rasgos, me hace acordar, no. Me está mirando serio y me está persiguiendo, pum,
ya tenemos ahí un delirio paranoico, ¿no? Bueno, Esto que decías de que para poder desear hay que ser deseado, me hiciste pensar en el le, ¿no? Muchas veces que me dicen, bueno, que no habla, ¿no? Que para que el chico hable hay que hablarle, para que dibuje hay que dibujarle, claro, para que lea hay que leerle, ¿no? Como no apurar eso y no saltearse ese paso anterior, porque si no se hace por el otro, que es otra cosa, ¿no? Tenemos al nene que tiene dificultades en la escuela y la mamá le tiene que hacer los deberes. En cambio, lo otro es un proceso anterior, leerle, dibujarle, escribirle, claro, como un andamiaje donde él pueda posarse y desarrollarse. Y si vamos un poco más atrás, podemos decir, quizás más poéticamente, ¿no? Ser hablado, ser leído, También, ¿no? también. Ser enseñado, ¿no? Claro, y más atrás, ser imaginado. Ser imaginado, exactamente. Ser ensoñado, diría bien. Soñado. Sí, Valeria. Vuelvo un poquito para atrás cuando decían que para desear hay que haber sido deseado. Me vino a la cabeza el texto del odio en la contratransferencia. Sí. En una parte dice, ¿cómo? Sí, que estaba hablando con Karin. En una parte dice, que me llamó la atención, que el niño no nace con la capacidad de odiar innata, sino que para odiar hace falta haber sido odiado también. Sí. Por la, es duro esa parte. por la intolerancia de la mamá, bueno. Sí, que la madre pueda reconocer el propio odio, sobre todo porque Winnicott siempre apunta a que lo peor es una educación sentimental. Uno dice, qué raro, Winnicott, ¿no? Que siempre aparece como tan romántico, ¿no? Y claro, porque la educación sentimental es la que no admite la necesaria agresión para la vida, que la agresión es parte de la vida. Cuando no es aceptada la agresión, se transforma en violencia. Entonces, por eso él estaba en contra de una educación sentimental, ¿verdad? Porque es una educación tramposa, porque no admite la inclusión de la agresión para la vida. Entonces, no es educación, ¿no? Lo largás a la selva directamente. En ese sentido siempre me gustó mucho, ¿no? Esa diferenciación que hace Winnicott y habla de la educación, que lo peor es una educación sentimental. A mí me encanta, y vos sabés que Rodulfo parte de ahí y hace una teorización que diferencia agresividad de agresión. Claro. Y entonces él toma la agresividad como algo necesario, que es la fuerza que hace que el bebé le meta los dedos en la boca a la mamá, le arranque los anteojos, como que irrumpa en el mundo, y la diferencia con la agresión, que sería como lo que vos llamás la violencia, y que cuando no está esa agresividad nos encontramos con la agresión, y la agresividad como algo necesario en el proceso constitutivo, ¿no? Sí, personalmente cuando en mi época, ¿no? Cuando teníamos los bebés, siempre Raquel Soifer, bueno, todos nos decían que el bebé está mamando, pero cuando empieza a tener dientitos, quiere practicar con los dientitos, ¿no? Y en ese momento, digamos, justamente hay que ponerle el dedo para que muerda el dedo y no el pecho de la madre. Porque después la madre se llena de un odio, una violencia terrible, ¿no? Y lo disimula con una educación sentimental, ja, sangran. Había una serie de patologías, ¿no? En la lactancia, donde algunas personas que se aferraban a los dogmatismos se creían que eso era ser buena madre. Estaban llenos de un odio escondido y reprimido terrible. Entonces, enseñarle que eso está muy bien, tiene dientitos, pero que muerda el dedo, ¿no? Y el bebé entiende que cuando uno le empieza a poner el dedo, cuando empieza a morder,
Cuando después mamá no muerde, uno le va Sí. ofreciendo el dedo o un mordillo, ¿no? Son formas de canalizar la necesaria agresión para la vida, porque los dientes los necesitan para la vida. Entonces es una manera de simbolizar esta situación, ¿no? Incluso, no, perdón. Porque muchas veces, digamos, justamente el no aceptar esa agresión como necesaria para la vida hacía que se creasen una educación sentimental, ¿no? Falsa, de falso self. No, incluso yo decía, a mí me pasó con mi hija que venía tomando pecho y a los 5 meses empezó con comida. Y se ve que la comida le gustó y me mordió a la siguiente mamada, digamos, y no quiso comer hasta el día siguiente. Y la pediatra decía, quédate tranquila, quiere comer. Quiere comer la chica, quiere un comer. buen... Y Quiere ir a anchoita. me tuve que bancar y me hizo el destete de 2 comidas de una, almuerzo y cena. Pero si uno no lo decodifique la fuerza, obviamente ya la está Claro. sometiendo. Sí, no. Pero Si uno esto sigue de el tener- librito, Pero claro. siempre fue así, como bastante independiente en muchos pasos que dio. Pero Sí, sabemos. había que dejarla. Qué bárbaro, sí. Bueno, seguí, Seguimos. El abre punto- mucho. El punto 2. En el psicótico el pensamiento deviene como una cosa concreta, como un muro con rigidez y petrificación. Está prisionero y cosificado. Cuanto más frágil su existencia, más rígida la coraza. Hilda. Bion habla de la capacidad negativa, la capacidad de tolerar el misterio y la duda, la falta de certezas sin desesperarse. Es decir, siempre el otro tiene un lado oscuro al cual no podemos llegar, y saber de eso y tolerar eso incluso de uno mismo. Pero cuando el otro se presenta así, debe ser, yo soy transparente, es justamente todo lo contrario. Porque detrás de esa declaración de transparencia, en realidad lo que se esconde es no poder tolerar encontrarse con el otro lado de la luna. Lo que no se ve, pero se intuye, encontrarse con una verdad desconocida o lo incognoscible. ¿Es transparente? No, no es transparente. Es maleducado, es agresivo, no respeta al otro, le pasa por encima. Y entonces con el tema de que soy transparente, te da unos cachetazos terribles. Son como estados extremos, que hay que tolerarlos y sobre todo no creérsela enseguida, sino estar con una escucha atenta, respetuosa. Hay que poder soportar ese estado psicótico con proyecciones masivas de odio, y de que vos sos una porquería, y que todo lo que le decís es una porquería, y que no sirve nada. El odio en la contratransferencia, sin actuar ese odio, poder escuchar, poder metabolizarlo sin ánimo de venganza. Yo tenía una paciente con muchísimas dificultades para la reverie, muy serias, tenía un bebé hermoso, quería ayudarla a conectarse, me decía, ese bebé es una mierda, es una porquería, y uno se ponía un poco nervioso, era difícil, un bebé divino, es una porquería, etcétera, etcétera. Empecé a trabajar las dificultades de ella, de conexión, que tenía que ver con sus dificultades con su propia madre. Un día agarré un artículo de Winnicott, El odio en la contratransferencia, ahí dice las 15 razones por las cuales una madre odia a su bebé, y se lo hice leer. Estaba tan agradecida, se sintió comprendida, se convirtió como en un cambio catastrófico para ella, sentir que lo que a ella le pasaba no era la única a la que le pasaba. Está en escritos de pediatría y psicoanálisis. Ese artículo es maravilloso y esta mujer se sintió muy agradecida y después, bueno, se fue un poquito de rosca porque pasó a ser una madre engolfadora.
pero lo fuimos resolviendo. Tiene que ver con esta paciencia que uno tiene que tener como para poder no vengarse de todo ese alud que decía Patricia, ese alud proyectivo de odio que tiene que ver con el poder ensoñar, y cada uno a su manera, y dejarse llevar por todas esas ensoñaciones. De pronto emerge algo y uno encuentra una pepita de oro, un hecho seleccionado, uno encuentra algo que vale para esa situación. Todo va dirigido a abrir la mente para que pueda sensibilizarse y percibir muchísimo más de lo que pueda estar sucediendo. Resnick siempre invitaba a esta especie de viajes internos, un libro que se llama Lo fantástico en lo cotidiano, la búsqueda de lo fantástico en lo cotidiano. Fantástico es lo que te da la respuesta de eso que no se entiende muchas veces, si de repente por un camino inesperado aparece, emerge un hecho seleccionado que nos permite hacer un poco de luz en una situación que es bien lo opuesto a estar escaneando a ver qué dijo, qué no dijo. Es el opuesto a la búsqueda exhaustiva del hecho y la razón. Termino. Bueno, terminó ahí. Terminó ahí. Muchísimas gracias, Mariel. La verdad que de todo De esto, nada. si no estaba puntuado, nos hubiéramos olvidado. Y todo lo que nos hiciste pensar a todos, porque yo veo las caritas que están todos Muy bueno, Mariel. Bueno, gracias. Un que placer. están asociando con cosas, ¿viste? Cada uno va haciendo sus enganches. Está muy bueno. Realmente muchísimas gracias. ¿Qué quieren? Seguimos. Sí, pero sería bueno si quieren decir algo respecto al acta, ¿qué les pareció? Leandro, ¿qué te pareció que estás el nuevo? Nuevo soy. Sí. No, muy interesante todo, porque además, escuchando, digamos, es como que hay resonancias por todos lados. Hablaban recién de Winnicott, ¿no? Y de la función de sostén de la madre, que Bion en realidad habla de lo mismo, explicándolo de otra manera, pero en realidad está ahí la cocina de la cosa, ¿no? Y bueno, no, me parece Exacto. súper interesante este cruces, y además también me quedó lo del juego especular, esto de, bueno, para desear uno tiene que haber sido deseado, para preocuparnos y que esa función se instale, alguien se tiene que haber preocupado de nosotros, o sea, ahí está lo especular jugando también, ¿no? Y ahí podemos ir a Lacan si queremos, pero... Sí, podemos ir tranquilamente, esa es la idea, claro, o no sea, hacer por eso... compartimientos estancos. Claro, por eso esa transversalidad en la que todos nos ponemos de acuerdo, me parece súper interesante, ¿no? Así que voy escuchando de a poco. Yo me estoy aproximando a Bion, estoy leyendo, aprendiendo de la experiencia, y ahora que lo del capítulo 5 ya me lo anoté, pero ahí voy. Sí, porque ahí hace una descripción del consumismo en su raíz. Que esto lo vimos en el seminario con Karin, con Valeria, el seminario de grado, ¿no? De APA. El consumismo en su raíz, cuando el bienestar psíquico no puede, digamos, ante un otro rechazante, ¿no? Ante un otro rechazante no puede ser satisfecho, pero si no toma se muere, entra en inanición, entonces se va separando y opta por el bienestar material. Y lo que va avanzando es el bienestar material, que requiere cada vez de más y más cosas desde los inicios. Y la insatisfacción que deja el bienestar psíquico hace que no pueda expresar la necesidad, llega hasta el punto de no expresar la necesidad de conexión psíquica con el otro ni con sí mismo. Pero ahí queda una sed insaciable que nunca va a ser satisfecha. Como una insatisfacción primordial. Primordial, porque no es reconocida la necesidad de contacto psíquico con el otro, porque no fue tampoco reconocido él por
quien estaba en función materna. Entonces, la que crece es la búsqueda del bienestar material, llegando, que va a ser imposible de satisfacer, y llegando hasta extremos de el odio a todo lo que pueda contactar con esa base, ¿no? Ese no contacto psíquico, llegando al odio y a la vida misma. Entonces ahí tenemos ya sea el suicidio o el asesinato. Claro, cuando Bion dice estas cosas, uno dice, bueno, ¿no? Uno piensa a veces, bueno, ¿no? Pero no es tan bueno, no. Abrís el diario o el no diario y tenés a diario el feminicidio, casualmente siempre cuando la mujer tiene un hijo o cuando hay hijos de por medio, ¿no? Es decir, no es casual todo esto, no es así. Es decir, pero una vez, incluso Winnicott dice, la consecuencia es el asesinato, ¿no? Winnicott también lo dice. O sea que, pero a veces uno piensa, bueno, ¿no? Es decir, hay una lógica negación de estos cuadros porque, bueno, a uno lo llenan como de culpas y de todas las cosas que uno puede pensar que no hizo o no están bien hechas, etcétera, ¿no? Pero es muy interesante el posicionamiento. Y es lindo lo que vos traes que te hace pensar en otros autores, porque eso es la idea, que Bion no quería acólitos, por eso nunca quiso que se le diga escuela bioniana. Nosotros lo decimos igual, pero no quería acólitos, sino que quería ser pensantes y cuestionadores constantemente. Y en ese pensante y cuestionador está la posibilidad de que cada uno hace su caja de herramientas con todas las escuelas con todos los autores que le van. Cada uno le van a ir. Ahí están entrando Margarita y Jenny. Hola, Media hola, buen día. falta, media falta, media falta. Un cuartito, un cuartito. Pero te perdiste la puntuación de Mariel, el pensamiento de los Ay, no le di. colegas. No, lo que pasa es Hola, que Margarita. vengo de la rehabilitación del brazo, porque bueno, algunas no Ay, saben, pero sí. tuve un accidente y bueno, ahí estoy con el brazo. Pobre, luchando. Sí, no, sabemos. ¿Alguien más quiere aportar algo, ya que entró Jenny, para... Si no, Estoy Dale, pensando Valeria. en esta insaciabilidad, si la podemos relacionar con la voracidad de Klein. Sí, él dice, él dice, le llama una voracidad desmedida, exactamente lo relaciona con eso. También con la envidia y la voracidad, ¿no? y que es, de alguna forma, es una alianza letal entre la envidia y la voracidad, ¿no? Pero Bion dice que es una descarga, que es que es en el capítulo 5 de Aprendiendo, una necesidad de librarse. Es como compulsivo además. Es el comprar, no sé. Claro, él no habla derecho de eso, pero lo da a entender, digamos, una voracidad desmedida, sí, creo que esa es la palabra que dice, pero lo que pasa es que cuando está separado del afecto, ¿no? Y del reconocimiento de la necesidad, del contacto psíquico con los otros, es como una especie de bala, ¿no? Sería algo así como la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. La emocional sería en la integración del afecto, ¿no? Y la necesidad de bienestar, tanto psíquico como material. Y podría ser la inteligencia artificial solo el bienestar material. Solo, ¿cuál es la idea de bienestar material? Cooptar, por ejemplo, a sus, ¿cómo se diría? Clientes, no sé, Mariana, que es la más... cooptar a la gente que está utilizando esa inteligencia. Es el objetivo, tiene ese objetivo. Entonces, si para cooptarlos lo tiene que meter en sitios de anorexia, en sitios de suicidas asociados para hacer un buen suicidio, lo va a poner, porque está totalmente escindido de la inteligencia emocional que provee
el bienestar psíquico y la necesidad de contacto con los otros, y con la vida. Por eso Bion dice, hasta es odio a la vida misma, aunque en ese momento no había inteligencia artificial, ¿no? Es una asociación que yo hago, no es que lo haya dicho, ¿no? Alguien. Pero está bueno lo que Está muteada, está hablando Mirta y no... Está muteada, Mirta. Ahora, ¿me escuchan? Sí, Mirta. Yo ya que, bueno, abrimos a diferentes autores, asociaciones con otros autores, yo estos conceptos tan buenos, que de paso quiero felicitar a Mariel, la verdad que el punteo que ha hecho es excelente, excelentísimo y necesario, porque uno si no lo va perdiendo. Bueno, yo lo relacioné con el concepto de segunda piel de Esther Vick. Esther Vick escribió poco, pero uno de los artículos que ella escribió en referencia a esta cuestión, ¿no?, de la escisión emocional, la no llegada de las emociones de la madre, o mejor dicho, la llegada de las proyecciones destructivas de la madre, lleva a que muchos bebés desarrollen una segunda piel, que es como una coraza, ¿no?, que puede dar lugar a lo patológico, obviamente. Claro, porque aparte estaban todos en el mismo barco, Esther Vick con Bion, no me acuerdo bien, pero estaban allí en el mismo barco, ¿no es cierto? Sí, y después ella lo que dice, creo que se analizó con él y tenía intercambios con él. Seguro, y después la segunda piel también de que habla Ansié, que cuando el bebé se siente contenido, ¿no?, digamos, por un otro, se crea como una segunda piel psíquica, ¿no?, donde siente que si él es contenido, él puede contener contenidos psíquicos que él lo denomina conciencia, ¿no? Y está muy unido a lo que dice Freud, de que el yo es ante todo corporal, ¿no? Entonces se crea como una segunda piel, pero en el sentido de conciencia, que contiene los contenidos psíquicos, que es capaz de contener los contenidos psíquicos el bebé porque fue contenido, ¿no? Porque dice que en la piel quedan trazas de ese contacto, pero que para llegar a esas trazas o están recontra inconscientes, ¿no? Daría lo proto-mental. Chicas, alguna la voy a tener que cerrarle el micrófono, no sé de quién es. Marga. Bueno, bueno, acá levantó la mano Vicky Pareja. ¿Vos, Vicky, levantaste la mano? Bueno, no sé. Bueno, entonces, ¿les parece que ¿cómo se llama? Que sigamos, sigamos con el artículo que teníamos entre manos, que me lo está solicitando. Dale. Lo que no me acuerdo yo en este momento, ahora me tengo que fijar, es hasta dónde habíamos llegado con el artículo. El punto 4 tenemos que leer. Ah, perfecto, perfecto. Ahora lo busco, listo. Bueno, entonces largamos con el punto 4. Después, Leandro, te voy a... ya lo tienes, yo se lo mandé. Ahí apareció Vicky. Desmuteate, el Vicky. punteo que me mandó Ricardo. Desmuteate, Vicky. Victoria. Vicky, ¿por dónde andas? Ahí arriba. ¿Querías preguntar algo, Vicky? ¿Querías decir algo? Está hablando, pero está muteada y no se da cuenta. Ya. Estás muteada. A propósito, lo que dijiste, Hilda, del concepto de devoción de Green, estaba pensando, digamos, cuál era la diferencia con algo que durante muchos siglos, creo, se exigía a la madre,
que era el tema de la abnegación, ¿no? Y cuál sería un poco la diferencia en términos de el estilo de vínculo. Y a propósito de lo que mencionó, creo que Ricardo, sobre Ferber, del adolescente que uno pueda tolerar que sea diferente a pesar de las identificaciones, pensaba en este concepto filosófico del libre albedrío, que me parecía interesante como forma de estructuración en la adolescencia, ¿no? La idea de que el adolescente puede explorar, ser uno una temporada y cambiar y ser otro, y en fin, estar en toda esa ebullición, ¿no? Dos temas que me generaban curiosidad. Bueno, ahí sería, esto es un lindo tema para desarrollar, ¿no? La diferencia entre devoción y abnegación, porque me parece que ahí debe haber marcada diferencia. Es un tema para pensar muy interesante, realmente interesante, porque en la abnegación me parece que hay algo de cosa como religiosa o de sufrimiento, no sé. Sí, claro. Que no está exenta en la devoción, pero que tiene un carácter como de sufrimiento, ¿no? La abnegación. Pero sacrificio, ¿no? Sí, en la devoción hay como una cierta placer compartido, ¿no? Me parece, pero lo tiro así, ¿no? Pero es interesante lo que vos decís con respecto a que lo que se necesita es un útero mental, ¿no? Para poder albergar al niño, ¿no? Para que pueda vincularse y hacer una simbiosis normal, y luego un útero mental ampliado a la familia para que pueda albergar al adolescente para ayudarlo a separarse, ¿no? Que también es una forma de albergar la necesidad de separación, de discriminación, ¿no? De búsquedas constantes y los altibajos de esa búsqueda. Ahí lo desarrolla más Winnicott en el capítulo 11 de Realidad y Juego, que ahí lo desarrolla perfecto el tema de la necesidad del adolescente de la confrontación, ¿no? Y por eso decía que necesita confrontar, y por eso ahí da un ejemplo de que cuando en una familia muere el padre y hay un hermano mayor que se hace cargo de los hermanos, inmediatamente el hermano mayor que se hace cargo sabe, o lo tiene que saber, que lo van a odiar, porque es parte de lo normal, que lo van a odiar porque está en esa posición, y lo van a atacar porque está en esa posición. Y eso se comprueba muy bien en la clínica, que hay una especie de idealización y de odio cuando uno de los hermanos ocupa el lugar del padre muerto, por ejemplo, ¿no? Y los tiene que educar, los tiene que cuidar, etc. Es muy interesante porque parecería que para poder separarnos tenemos que pasar por el odio. Pasar por el cadáver de alguien. A nosotros nos pasa en la facultad. Sí. En la facultad los alumnos están maravillosos con la facultad durante muchos años, hasta que llegan al último año. Cuando llegan al último año, todo es un desastre. Y en ese todo es un desastre, la explicación es, si no decís que todo es un desastre, no te querés ir nunca, no te vas nunca de acá. Claro. Necesitas decir que todo es un desastre, si no, no te vas nunca. Claro. Con respecto a lo que hablaba, tal cual pasa también en los séptimos grados de escuela primaria. Claro. Hay docentes que no quieren tomar el séptimo grado porque los chicos, desde julio en adelante, después de las vacaciones de invierno, que ya les quedan los últimos meses, y terminan no solo un grado, sino que es una despedida en la mayoría de los colegios, donde los chicos después, cada uno va a otra escuela, ¿no? Que elige. Se presentan conflictos a diarios, se hacen escisiones, se arman subgrupos. Es muy difícil, por eso hay que hacer un trabajo. Si hay gabinete psicopedagógico en la escuela, ya sabe que los últimos meses tiene que dedicarnos a trabajar con grupos
con chicos de 7º grado, porque es difícil, es por esto mismo que vos decís, porque les cuesta separarse, irse, entonces se tienen que ir peleados, ¿no? No, es muy interesante porque estas son aplicaciones de que la agresión necesaria para la vida. Cuando vas a buscar a chicos chiquitos que antes de separarse del amiguito se matan a golpes, ¿no? Se enojan, se pelean, pues si no, no se pueden separar, ¿no? O sea que, bueno, la agresión como parte necesaria, ¿no? Bueno, vamos a, si Ricardo desde hoy me está reclamando que sigamos, o sea que tiene razón. Simplemente una cosita puedo agregar. Cuando Sí, hablaban dale. de devoción materna, me estaba acordando, y que traías a Winnicott, Hilda, me estaba acordando de que Winnicott también habla de una locura materna, ¿no? De una preocupación materna al principio, digamos, donde no tiene nada que ver con la abnegación, ¿no? Más bien es como una entrega amorosa, apasionada, pero que no es algo... Puede ser, es un tema para seguir, interesante lo que se abrió. Porque Pero que siempre me Winnicott acuerdo también habla como de una locura Sí. materna, una preocupación Sí. maternal primaria. Sí, exactamente, muy interesante. Esto agrega a la investigación que se puede hacer de ese tema, que está abierta Sí. para que la tome cualquiera de los que están presentes y tenga ganas de trabajar eso, ¿no? A mí siempre me impresionó ese Congreso Internacional en Berlín, todo el mundo esperándolo a Green, y dijo, ¿qué es lo que siente la madre por el bebé? Entonces todo el mundo hablaba de apego, de esto, del otro, de aquello, se levantó, gritó, dijo en francés, devoción. No me lo olvido más, porque se fue. Estábamos todos esperando la conferencia. Se levantó y se fue. Es decir, después no sé por qué no se habló de eso, pero fue muy difícil la situación de quien lo estaba entrevistando, porque lo tuvo que acompañar. Pero de devoción no me olvido más. Pero porque todo el mundo de revería, ensoñación, esto, lo otro, devoción. Bueno, ok, no me olvido. Bueno, seguimos con el punto 4. ¿Quién lee? A ver, y bueno, por ahí no sé, a ver, ¿te animás a leer, Leandro? ¿O es mucho pedir? Sí, sí. El punto Dale. 4 de la puntuación que me enviaste, Ricardo. Sí, Exacto. Sí. Vicente Huidobro habla del delirio como de la convergencia interna de todo nuestro intelecto dirigido hacia un deseo sobrehumano que busca conquistar el infinito. La pérdida del delirio provoca una depresión narcisística porque no solo se pierde un objeto ideal, sino también una parte idealizada del yo ideal. Interesante esto, ¿no? ¿Continúo? Seguí un poquito más y después discutimos Me 3, paran 4 ustedes. puntos. Dale. El punto 5. La mitología es una forma de interpretación narrativa de lo ignoto, con el objetivo de estructurar un elemento perturbante o extraordinario que produce un disturbio en nuestra percepción de la vida cotidiana. Así, busca dar sentido a la angustia ante lo desconocido. Busca también traer al conocimiento el misterio de la realidad cotidiana, haciendo visible el enigma de la existencia. El delirio es una mitología petrificada y cosificada. Pierre Janet Claro. afirma que en la psicosis hay un disturbio del sentimiento de lo real. Se anula la capacidad de fantasear, que es petrificada. Se pierde la capacidad de transformar el objeto en imagen y la imagen en movimiento vivo. ¿Paramos acá o Vamos seguimos un poco ahí. más? Podemos parar ahí. Ok. Con respecto de la mitología, a mí siempre se me ocurre un ejemplo, que yo digo que la tribu está reunida y justo cae un rayo y el rayo mata a 3 de la tribu. Entonces están todos muy angustiados porque si cayó un rayo pueden caer miles, hasta que uno dice, ya sé lo que pasa, el dios rayo está enojado con nosotros
construyamos un monumento para el dios Rayo en el día y le rendimos tributo todas las veces que es este día que cayó el rayo. O sea, eso sería una explicación mitológica, donde ante lo ignoto, ante lo que produce un disturbio, ante lo perturbante, ante lo angustiante de lo desconocido, generar una mitología que lo explica, y como lo explica, lo contiene en esa explicación y lo transforma en mucho más tolerable para el grupo, ¿no? Le otorga un sentido al terror. Exactamente, le otorga un sentido al terror. Le otorga Le pone nombre al terror sin nombre, como dice Villon. Pero acá no hay un trabajo de elaboración, digamos, ¿no? Pero le pone un nombre. Después uno... Cuando decía la pérdida del delirio provoca una depresión narcisística porque no solo se pierde un objeto ideal, sino también una parte idealizada de yo ideal. Ahí sería que el delirio cumple alguna función de sostén. Exactamente, exactamente. Este Resnick, él dice que cierto estado de carencia o cierto estado de inermidad, el paciente lo metaboliza generando una idea delirante. Y con esa idea delirante el paciente se siente sostenido. Por ejemplo, Resnick contaba que tenía un paciente que él decía que era un caballero del ejército de Carlomagno. Entonces él lo analizaba y cuando estaba en el análisis él ve que el paciente se para y empieza a inclinar la cabeza adelante de 4 o 5 veces. Entonces Resnick le dice: veo que no estamos solos. Y el tipo le dice: no, tiene razón, soy un maleducado, le voy a presentar. Este es el general tal, este es el general tal, este es el cura del ejército, este es el que lleva la bandera. Y entonces había un despliegue de 5 personajes alucinatorios que tenía el paciente. Y Resnick con eso lo mete adentro del análisis, como diciéndole, la alucinación entra adentro del análisis. Y él dice que en un determinado momento el delirio se desinfla. Es como que cuando el paciente vos vas elaborando y vas interpretando, llega un momento que el delirio se desinfla. Y dice que ese momento es un momento peligroso, porque el paciente puede hacer un intento de suicidio, porque lo vive como una depresión narcisística. Es como que se devalúa a sí mismo al haber perdido el delirio, ¿no? Es como una devaluación al haber perdido el delirio. Que ese delirio además tiene que ver o toca su ser. Entonces, ahí es como que pierde la pérdida de consistencia, es donde aparecería esta. Hola. Sí, te escuchamos. Sí. Te escuchamos, sí. Hola. Sí, Leandro, te escuchamos, ¿eh? Sí. Digo, ¿no? Esto de la pérdida de consistencia también del delirio, como implica el ser del sujeto. Que es como que en esa pérdida podemos pensar el cuadro depresivo, ¿no? O melancólico. Claro. Que hace al ser, ¿no? Que hace al ser. Por eso hay un famoso dicho popular, yo siempre recurro a esto porque son como una manera de bocetos, ¿no? De acordarse. Hay un dicho popular que dice, hay que decirle sí como a los locos, ¿no? O seguirle el tren. Seguirle el tren es una manera de aceptar y de incorporar ese delirio, y no de cortarlo de cuajo, porque si lo cortás de cuajo la persona se siente totalmente, cae en un vacío, ¿no? En un vacío de representación. Entonces la necesidad de acompañar en ese delirio, que en ese sentido también Joyce McDougall lo decía, ¿no? Hay que decirle al paciente que a todos tenemos que invitar a todos esos personajes
para que estén acá con nosotros, ¿no? A veces son Sí, sí. personajes persecutorios, ¿no? Entonces decía, todos esos monstruitos tienen que estar acá con nosotros y crecer con nosotros y hacernos amigos de ellos, ¿no? Por eso yo siempre decía que hay una cita del poeta peruano, Vallejo, que dice, yo no sabía qué hacer con todos mis fantasmas hasta que un día los invité a que trabajen conmigo y la verdad que están trabajando muy bien, ¿no? Porque es un intento restitutivo el delirio. Está Jenny. Exactamente. Ah, ahí está Jenny, está queriendo decir algo. Sí, Jenny. La perdí a Vicky, pero ahí está. Jenny, ¿querés decir algo? Desmuteate. Estás con... No te oímos. No. Hola, Jenny, no te oímos. Ah, ¿no querés hablar? No. Bueno. Ah, porque pusiste la mano. Pusiste la mano, sí. Alguien... vos avisame, Mariana, que por ahí yo no me doy cuenta. Me hiciste acordar una anécdota. Un día estaba en la parada del colectivo con 14 personas y pasa un loco y el loco viene derecho y se pone a hablar conmigo. Entonces, no era tan loco. Quería sesión gratis. Entonces me dice, hola, ¿cómo te va? Yo estoy loco, ¿sabes? No, no me digas, ¿por qué decís que estás loco? ¿Por qué decís que estás loco? No, yo estoy loco como un plumero, yo estuve internado en el Borda como 4 años. ¿Pero cómo estás acá en la calle? No, yo me escapé del Borda. Entonces, estuvo hablando conmigo como 10 minutos, y a los 10 minutos me dice, bueno, mira, te dejo porque estoy muy ocupado. Y se va. Entonces yo me doy vuelta, y están las 14 personas de la parada del colectivo mirándome horrorizadas. Entonces yo le digo, yo soy psiquiatra, y se entran todos a matar de risa. ¿No? Claro, era medio como inentendible que yo estuviera 10 minutos hablando con el loco, charlándolo más bien. Pero qué intuición era tenía. Muy intuitivo, Claro. Muy intuitivo, loco. Aparte esto abona. Estaba sin camisa, estaba en cuero con el pantalón, y él vino derechito, había 14 personas, derechito a hablar conmigo. Esto que dicen acá los colegas, que era intuitivo, tiene mucho que ver con lo que dice Bion, ¿no? Que él dice que siempre, junto al predominio de aspectos psicóticos, hay una personalidad neurótica que también está presente. Sabe, ¿no? Y que sabe. El paciente sabe que está loco. El paciente y que sabe que está loco. Eso es lo que dice Bion, y que dice que eso es lo que complica el tratamiento, porque no es loco del todo. Hay una parte que percibe, digamos, lo que le pasa, depende cuál de los dos gane, qué parte gane, ¿no? Pero que es muy importante eso que él dice, y dice que debajo de masas y masas de psicosis, de neurosis grave, de todo, siempre hay un ser humano que pugna por nacer, ¿no? Entonces, digamos, abona a esa especulación teórica de Bion, ¿no? Teórica y clínica, ¿no? Mirá, te cuento, un día estábamos en el hospital y hay una señora de 50 años y pide hablar con los psiquiatras. Entonces voy yo con otro colega, le digo, señora, ¿qué es lo que le pasa? Y doctor, yo estoy poseída. ¿Poseída por quién? Dice, ¿por quién va a ser? Por el demonio. Y usted se imagina que yo estoy poseída y ya recorrí muchas iglesias, curas, obispos y sigo poseída. Entonces yo lo miro a mi amigo, digo, ¿cómo salimos de acá? Entonces mi amigo la mira así y le dice, mire, nosotros con el demonio no podemos pelear, pero podemos darle algo para que usted esté más fuerte, para que usted esté más poderosa y usted pueda pelear con el demonio. Entonces le da un antipsicótico y le dice, venga a verme en 20 días.
Entonces yo lo miro a mi amigo cuando la señora se va y le digo, mira, vos sos un genio, porque yo no sabía para dónde ir. No sabía para dónde ir. Vos sos un genio, le digo. Pero mira que ella sabe que está loca, porque ella pidió hablar con los psiquiatras, no pidió hablar con el nefrólogo. Claro, Ella pidió claro. hablar con los psiquiatras, ella sabe que está loca, ¿no? Y vos tenés otra anécdota también, Ricardo, muy buena, Ricardo, la anécdota con Badaraco, ¿no? Sí, la anécdota con Es Badaraco. tuya, Sí, esa es extraordinaria, podés contarla porque sí, para los nuevos. sí, cuando Badaraco está con un loco, entonces le dice, ¿usted quién es? Le dice Badaraco. Y el loco le dice, yo soy Dios. Ah, usted es Dios, qué suerte que vino hoy, porque no sabe, este servicio es un quilombo, los médicos hacen lo que quieren, los enfermeros hacen lo que quieren, no vienen, estoy lleno de problemas, así que mire, yo le dejo la llave del servicio y se ocupa usted. Y el loco lo mira y le dice, doctor, no sé si el loco soy yo o el loco es usted. Mira, Esa anécdota es imperdible, ¿eh? Esa Ah, era la bueno, manera que tenía Badaraco de bajarlos a la realidad. Uno podía tener cuatro pacientes delirados en la multi y a la media hora estaban hablando normalmente. mira. Disculpen, pero Ah, disculpen que tenía muteado el teléfono y no sabía cómo desmutearlo, tuve que salir y entrar. Les quería comentar que cuando yo trabajaba en el Borda, tenía un supervisor que siempre nos decía, para poder comprender el delirio de un loco, decía él, hay que ingresar en ese delirio del loco y no perder la cabeza, ¿no? O sea, es como que ingresar en esa locura, pero sabiendo que estábamos ingresando y sin perder la locura. Y bueno, siempre la me locura quedó de uno también, está bien esa, claro, Gilda. sí, la locura, ¿no? Sin perder de vista, ¿no es cierto?, también nuestra propia locura. Y bueno, él hacía, viste, sesiones con los pacientes, nosotros éramos practicantes o voluntarios, y realmente decía él otra cosa que me pareció siempre bien importante, que antes de medicar, ¿no es cierto?, a un paciente, teníamos que saber el delirio que tenía, porque ahí había mucho de verdad, digamos, de las cosas que le podían estar pasando. Como dijo recién otra Interesante. colega, es algo restitutivo, ¿no? Gracias, disculpen. No, muy interesante los aportes, realmente. Y sobre todo, digamos, lo que, cómo toma el tema acá Resnick, ¿no? Del delirio y de esa mitología, ¿no? Que por un lado, los mitos son estructurantes de una sociedad, ¿no? Pero cuando son tomados de esa forma, son evidentemente todo lo contrario, ¿no? Es una interpretación narrativa del ignoto que de alguna forma estructura la sociedad. El mito de Edipo, ahí vamos a los mitos de Bion, ¿no? El mito de Edipo, el mito de Palinuro, el mito del cementerio de Ur, la Torre de Babel, el mito del cementerio de Ur y el mito de los saqueadores del cementerio de Ur. El mito de Narciso. El mito de Narciso, por ejemplo, también. O sea que son todos de alguna forma estructurantes. Los mitos son a la sociedad lo que las creencias son al individuo. Pero ahora, si esa mitología entra en el individuo, ¿no? Con esa característica de certeza, estamos ya hablando de psicosis, ¿verdad? Así que es me parece a mí muy interesante, ¿no? Sobre todo por esa imposibilidad de fantasear, que la capacidad de fantasear en la psicosis está petrificada, como dice en el punto 6, ¿no? Habíamos llegado al 6. ¿Quieren seguir un punto más antes de terminar? Sí, hagamos 7 y 8. Ok. Bien, digo yo. Sí. 7 y 8. El 7.
Es en la relación con otro que se descubre un yo. Sin ese punto de referencia no se consigue el descubrimiento del ser. 8. Puede ocurrir una fuga hacia la interioridad como modo de alejarse de una vida inabordable. La retracción autística o la búsqueda de un homónimo fuera son dos modos de resolver narcisísticamente el encuentro con una diversidad que es intolerable. La tendencia homosexual representa un cierto grado de homogeneidad erotizada, privilegiada de una identificación proyectiva, especular e intencional para cancelar así otros puntos de vista en la fenomenología de lo diverso. Bueno, acá tenemos 2 puntos fuertes, ¿no? No sé qué opinas. Acá con lo de la tendencia homosexual a mí me llamó la atención la parte de proyectiva, como una identificación proyectiva, especular e intencional. O sea, supone que hay una intención, hay algo de voluntad. Supone que hay una intención de negar lo diverso. Lo diverso sería que la madre no tiene pene, me parece a mí. Pero estamos hablando de algo voluntarioso desde la voluntad, claro, consciente. De algo intencional en el sentido de defenderse de una imagen intolerable para el yo. Entonces, como hay una imagen intolerable para el yo, tomando el trabajo del fetichismo de Freud, lo intolerable es ver que la mujer no tiene pene, la mamá no tiene pene. Si eso es intolerable, intencionalmente, de manera proyectiva, busco lo especular en alguien de mi mismo sexo. Yo lo interpreto así, me puedo equivocar, pero... Claro, como que hay cierta me hacía ruido tranquilidad. lo de la voluntad por el tema de si es consciente. No, me parece que no se refiere a que es consciente, sino que se refiere a que es intencional en el sentido de que es defensivo. Defensivo de algo que se quiere negar. Defensivo de como algo una que respuesta defensiva. Es una respuesta defensiva de algo que se quiere denegar. O sea, yo quiero por denegar. Eso lo de la desmentida. La desmentida, exactamente. Exactamente. Y con respecto del punto 7, que parece así chiquitito, ¿no? Donde dice es en la relación con otro que se descubre un yo, sin ese punto de referencia no se consigue el descubrimiento del ser. A mí me recuerda la frase del oso. Un día al oso estábamos viendo una película de una familia muy disfuncional y se da vuelta y de golpe me dice, ¿viste cómo es esto, Ricardo, no? Son los vínculos los que nos enferman y son los vínculos los que nos curan. Eso es maravilloso, maravilloso. Es una frase maravillosa, porque es la síntesis del psicoanálisis esa frase. Es la síntesis. Los vínculos que enferman y los vínculos que curan. Yo quería aportar algo en relación a que es en relación con el otro que se descubre un yo, ¿no? Que es lo que está en el libro 4, que lo hicimos entre muchos de los que están acá, que es la primera hoja que puse, una persona se hace humana a través de las otras personas. Ubuntu es una regla ética sudafricana enfocada en la lealtad de las personas y las relaciones entre estas. Es decir, que cuando no se pudo hacer humana y se tiene la suficiente fortaleza, quizás todo lo distinto o lo diverso puede causar mucha aprensión. En todos los ámbitos, no solamente en la sexualidad, por supuesto, que puede ser cuestionado y todo lo demás, pero es enfrentarse con la alteridad, ¿no? Como me decían por ahí, que devoción, ¿quién fue? Mariel, que incluye alteridad, ¿no? La devoción, puede ser muy amedrentador cuando hay una estructura psíquica muy endeble, en todos los órdenes de la vida, digamos, ¿no? Bueno, yo tengo que ir terminando porque tengo que entrar en otro Zoom. Así que ustedes pueden seguir como quieran, ya estamos en horario. Vamos dejando, ya estamos sobre ¿Me la hora. ponen en algún grupo de WhatsApp o algo ahí? Sí.
Haceme llegar el celular, ¿no? Pasame Ricardo. yo le paso tu celular Dale. para que vos lo Vos encuentres. tenés mi contacto, Ricardo. Sí, yo se lo paso ahí. Gracias. No sé a Muchas quién le gracias. pedimos la puntuación, porque no quiero que estemos explotando a Mariel porque nos va a hacer un piquete en cualquier momento. Otra que siempre se ofrecía era Dafne, pero ahora no la veo. Ahí está Dafne. Va Dafne para la próxima puntuación, no, puntuación. Chau, chicas. Bueno, gracias Hasta a todos. la próxima. No, gracias. Muchas Hasta la gracias. próxima. En Hasta la 15 próxima. días, ¿eh?